Sí, me pide una interrupción mi colega señora Segura, presidenta. Congresista Segura. Gracias, presidenta. Gracias, colegas. Como bien lo ha dicho mi colega Roy Ventura, presidenta, aquí se tiene un problema de fondo que afecta el artículo 194 de la Constitución, que les otorga autonomía política, económica y administrativa. Por lo tanto, el Congreso no puede emitir una ley para restringir dicha autonomía a los gobiernos locales de Lima y del Callao. Estamos yendo en contra, presidenta. Necesitamos modificar la Constitución para poder nosotros recién discutir esta ley y crear la Autoridad Autónoma del Transporte. Que en ese momento vamos a discutir todo lo que ha dicho mi colega Bruce, por supuesto, para que esto no sea nuevamente un Sutran, un INACAL, que son instituciones que no sirven para nada en la actualidad. Pero, congresistas, estamos yendo en contra de la Constitución. Por favor, lean el artículo 194. Le está pidiendo la palabra. El uso de la palabra a la congresista Luciana León, por favor. Congresista Luciana León, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Como autora del proyecto, porque este tema efectivamente lo presenté en el año 2016, como una posibilidad de la creación de esta Autoridad Autónoma de Transporte Urbano para solucionar el gran problema que tenemos y la falta de acción entre ambos municipios de nunca haberse reunido para ponerse de acuerdo y ver una fórmula de solución, ver una manera de dejar de trabajar de manera divorciada y que juntos puedan establecer una política de acción integral tanto para Lima y para Callao. Este problema no solo es de estas dos urbes, sino se repite a nivel nacional y es por eso que creo que vamos a dar un gran ejemplo creando esta autoridad autónoma. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dejado de trabajar y hacer esta política rectora de poder distribuir cuáles son las tareas y acciones y cuáles deben de ser las vías de solución que tenemos a la mano frente al caos de transporte que vemos hoy en día. Por ejemplo, está el chatarreo, cosa que no se ha implementado y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está indiferente y de espaldas a esta problemática. También cómo ir racionalizando y generando mayores licitaciones y vías de solución con la creación de nuevas vías de desarrollo para Lima y Callao. Nada de esto se ha hecho. Vemos que lamentablemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se ha comprado el pleito de generar un planteamiento, una planificación a nivel nacional y local, y esto es algo que esperemos se pueda solucionar, se pueda resolver con la creación de la autoridad. Tiempo adicional. Para concluir, y como autora del proyecto, por favor, presidenta, creo que de todos modos hay algunos temas que debemos mejorar en el texto, tanto por la Comisión de Transporte y consensuar con la Comisión de Centralización. De repente va a ser importante que hagamos un cuarto intermedio para poder perfeccionar algunos artículos y poder implementar esta autoridad cuanto antes. Muchísimas gracias. Gracias, congresista León. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa y luego el congresista Lescano. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, saludar la discusión de este importante proyecto de ley remitido por el Ejecutivo hace poquito más de un año.
y enriquecido por las comisiones de descentralización y de transporte. Estamos discutiendo el proyecto de descentralización, que es la primera comisión, y entiendo, presidente, que es el mejor proyecto que tenemos, según he podido revisar y consultar y recoger opiniones de los especialistas. No soy un especialista en esta materia. En segundo lugar, presidenta, llamar la atención de que esta iniciativa del Ejecutivo ha sido madurada a lo largo de muchos años. Es un tema que está, digamos, dando vueltas en la discusión sobre cómo resolver los problemas de movilidad y transporte en Lima Metropolitana. Y como ya ha dicho el colega Bruce, se inspira en un informe en profundidad hecho por el Ministerio de Transportes con la asesoría de Deloitte y el financiamiento y la participación de la cooperación alemana. O sea que no es un trabajo ligero, sino que tiene un sustento y una maduración a lo largo de los años. Y por el debate que he podido escuchar, hay un consenso de que necesitamos una autoridad única de transporte para Lima y Callao, sobre todo porque resolver los problemas de movilidad pasan por tener un sistema integrado de transporte público, que no tenemos actualmente, que nos hemos demorado muchísimo en comenzar a desarrollar. Tenemos el Metropolitano, la línea 1, construyendo la línea 2, pero el atraso, si nos comparamos con otras ciudades de la región, como Santiago, por ejemplo, es de 30 o 40 años. Entonces, en realidad hay un sentido de urgencia para avanzar en esta propuesta, que es la propuesta que... Tiempo adicional. Gracias, que es la propuesta que hacen los especialistas para empezar a ordenar la ciudad en términos del transporte, presidenta. Ya ha explicado Bruce la cantidad de autoridades que existen en un mismo territorio. Yo agregaría, digamos, el fracaso que ha significado el esfuerzo de gestión común entre la Municipalidad de Lima y la del Callao, que es la que nos lleva y nos obliga a tener una autoridad por sobre ellas, que según el colega Segura, genera algunos problemas de constitucionalidad que entiendo han sido discutidos y han sido superados. Comentarios sobre el Consejo Directivo. La propuesta de la Comisión de Descentralización es tener un Consejo Directivo de 8, con 4 representantes del Poder Ejecutivo, con 2 por el MTC, 1 por Vivienda y 1 por el Ministerio de Economía y Finanzas, y presidido por el Ministerio de Transportes. Para terminar. Termino, presidenta, gracias. Y 4 para Lima y Callao, en función de la población que cada una de estas municipalidades provinciales tiene. Yo también creo que no es una buena idea tener una presidencia rotativa. La propuesta es que esto esté en manos de una autoridad nombrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por último, presidente, solo señalar la atención. Me pide una interrupción la colega Foronda, presidente. Congresista Foronda. No dudamos, gracias congresista Costa, no dudamos de la necesidad de ordenar nuestro territorio y ordenar Lima Metropolitana sobre este tema. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el desarrollo de una ciudad requiere poder manejar en forma integrada el uso de suelo, la densidad y la movilidad. Además, la movilidad, insisto, como concepto no se traduce a solamente construir carreteras para carros. Tiene que ver transporte de movilidad sostenible, que maneje el rol del peatón, el ciclista, transporte público y al final el auto privado. ¿Cómo se piensa reordenar en forma integrada si las municipalidades van a quedar fuera? Por lo tanto, se puede pensar, y coincido con la propuesta que hicieron aquí, de que puede hacer en el directorio una autoridad colegiada para tomar decisiones de manera planificada e integrada. Lima lo merece, tener autoridades que puedan integrar y capacidad de dialogar y no solamente decisión del ministerio. La segunda interrupción.
Y no solamente el Ministerio de Transportes, sino también las otras autoridades que forman parte de la gestión de la ciudad. Muchos de los problemas que tenemos en el conflicto de usos del territorio es porque no compatibilizan sus planes. Esto tiene que ser en el marco de este ordenamiento territorial, compatibilizando competencias. Nadie quiere quitar las competencias al Ministerio de Transporte, pero no podemos volver a una recentralización en la toma de decisiones en la gestión de la ciudad. Las ciudades son ecosistemas vivos y por lo tanto requieren tener una planificación integrada y con estos conceptos que ya no son solo de transporte, colegas. Se superó ese concepto. Ahora es el concepto de movilidad urbana y por eso es mucho más complejo y requiere, por lo tanto, un mayor debate y un mayor análisis técnico. Por lo tanto, yo propongo que en este cuarto intermedio se tome en consideración todas estas categorías y no solamente el tema de infraestructura y ganancias para los privados. Gracias, presidente. Para culminar, congresista Costa. Permite un comentario sobre la intervención de mi colega. Las municipalidades no quedan excluidas. Tienen la mitad de representantes en el Consejo Directivo. O sea que no hay exclusión alguna, uno. Y dos, no todas las prerrogativas de las municipalidades pasan a esta autoridad. La municipalidad sigue siendo responsable, por ejemplo, de los temas de tránsito. Y hay una instancia de coordinación entre esta autoridad y las municipalidades de Lima y de Callao, de manera que no se está excluyendo a las municipalidades, pero Para terminar. Pero sí se está reconociendo, presidenta, que solas no se han podido poner de acuerdo para gestionar comúnmente, como manda la ley vigente, los temas de transporte público. Entonces tenemos que recurrir a una fórmula que es esta, que no es inventada por un funcionario del ministerio, sino que a la luz de la experiencia internacional, esto es lo que se recomienda y recomiendan los expertos internacionales sobre la materia. Y en términos de cómo incorporamos la política de suelos, por eso está integrada. Para terminar. Gracias. Por eso está integrada en el Consejo Directivo el Ministerio de Vivienda. Presidente, entiendo que vamos un cuarto intermedio. Para cerrar simplemente, por favor, actuemos con sentido de urgencia. La ciudad está desde el punto de vista de la movilidad absolutamente colapsada. Y esta idea de tener una autoridad de transporte es la recomendación que nos hacen los especialistas para empezar, ¿no es cierto?, a salir del hueco en el que nos encontramos. Hagámoslo con sentido de urgencia, presidente, porque 10 millones de limeños y limeñas lo están exigiendo. Muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Tiene la palabra congresista Lescano. Señor presidente, este tema es urgente para Lima y Callao. Como en otras ciudades, el tránsito de vehículos y de personas es caótico. Vemos tremendos camiones en el centro, en el cercado de Lima o en el calle Angostas a las 10 de la mañana circular. Ningún municipio ha resuelto eso. El tránsito en la vía de evitamiento, eso parece una procesión. Caos por algunas calles de San Juan de Miraflores u otros distritos. Y se pierde muchísimo tiempo en viajar tanto en Lima como en el Callao. Y por lo tanto es necesario tomar algunas acciones. Y una de esas acciones, señor, es esta autoridad, que tiene que poner orden, coordinando con el municipio y coordinando con la policía. Tiene que haber un nivel de coordinación. En las facultades que aquí se ponen para la autoridad no se ve que debe haber coordinación con los municipios y con la policía, porque ellos tienen que ayudar a poner orden en Lima y Callao. En ese sentido, señor, es urgente aprobar esta ley. Lo que yo veo, por ejemplo, es ausencia en el tema de los peajes. No se dice nada de los peajes. Y aquí se cobran peajes abusivos, peajes que se han conseguido en base al delito. Empresas brasileñas que siguen cobrando peajes que no debían cobrarse, o por montos que no corresponden, señor. Esta autoridad debía revisar el tema de los peajes. Yo pido a los presidentes de la comisión que puedan poner un artículo, una disposición transitoria que pueda ver los contratos de peajes, que es permanente discusión y reclamo de la población.
En algunos distritos del norte de Lima hemos visto que los pobladores han tomado hasta las vías y han reclamado por la instalación de peajes. ¿Quién resuelve ese problema? Tiempo adicional. Estamos creando, señor, esta autoridad autónoma. Entonces, ¿para qué creamos autoridades autónomas si no estamos resolviendo problemas gruesos que tienen que ver con los peajes? Me pide el colega parlamentario una interrupción. Está en tiempo adicional, pero vamos a hacer la excepción. Tiene la interrupción con Rita Ventura. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Creo que todos estamos llegando a un acuerdo, que necesitamos una autoridad para Lima y Callao. Pero como lo ha planteado la empresa consultora internacional española, que no se ha dado cuenta de la Constitución, señor presidente. Y si aprobamos tal como está, el día de mañana cualquier alcalde provincial puede ir a decir, me están vulnerando mis derechos constitucionales. Se necesita también tener una reforma de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, porque Callao también es una región, señor presidente, señores congresistas. Nuevamente me reafirmo en la voluntad que tenemos todos los congresistas de tener una verdadera autoridad, pero si no damos las herramientas legales a esta autoridad autónoma, que no dependa de ningún ministerio, sino tenga un carácter autónomo y presupuestal, poco o nada vamos a avanzar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista Ventura. Congresista Lescano, para que continúe. Sí, presidente, pero en el artículo 5, donde se hable del Consejo Directivo, hay 4 representantes de los municipios. No se les está quitando ninguna autoridad. Ellos van a participar directamente en las decisiones de esta autoridad autónoma. Ellos van a indicar qué se hace, qué no se hace en el Consejo Directivo, señor presidente, Lima y Callao. Entonces no se les está quitando absolutamente ninguna competencia. Señor presidente, en ese sentido, nosotros pensamos que no hay ninguna dificultad constitucional en esta materia y por lo tanto me permito hacer algunas otras sugerencias. Por ejemplo, el Consejo Directivo, que no sea designado pues a dedo el director de este Consejo Directivo, tiene que ser por concurso de méritos. Estamos hablando de la meritocracia en el Perú y aquí no